Bike X25 con tapizado de cuero, techo corredizo eléctrico de serie y total conectividad, Bluetooth, USB, HDMI, pantalla táctil, cámara de marcha atrás y 7 años de garantía. Todo por $16.800. Avenida del Libertador 8404. Bike. El mundo está cambiando. En Tigre nos hicimos cargo de la seguridad antes que nadie y hoy nos superamos una vez más. Inteligencia artificial, trabajando las 24 horas por tu seguridad. Un sistema innovador, único y altamente efectivo. Alerta Tigre Global. Siempre más tecnología, siempre nuevas respuestas, siempre pensando en vos. En Tigre, la seguridad primero se piensa. Alerta Tigre Global, la seguridad del futuro, la tranquilidad de hoy. Fin de espacio publicitario. Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en el Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor, versión bolsera esta vez, 20 de marzo y ya con un programón que promete muchos temas para hablar. Tenemos para hablar tanto de internacional como del plano local, en donde la semana fue realmente movida y nos deja a los economistas también bastante intrigados sobre qué es lo que puede pasar de acá en adelante también, con un panorama volátil dentro de la Argentina y también el mundo que, bueno, algunas cosas pasan a ser sorpresa y otras no tanto. Yami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi Bulat? Bien, ¿vos? Bien, una hermosa noche en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados la temperatura y hoy tenemos novedades para el Inversor Bolsero. A ver. Tenemos un sorteo, sorteamos 2 entradas para la Expo EFI que se va a llevar a cabo el 4 y 5 de abril en el Hotel Hilton. Para participar, señoras y señores, tienen que usar el Twitter y hashtaguear, digamos, el Inversor Bolsero, quiero mis entradas. Muy Con bien. eso ya están participando de las 2 entradas. Quiero mis entradas y @equipo Bulat, ¿no? Exactamente. Así están participando por las entradas que les cuento que es un poco salado el Congreso, así que les conviene ir participando exactamente en Twitter y nos escuchan ahí por Millennium como siempre hasta las 10. Vamos a estar hoy con una linda entrevista también a uno de los que más nos ha acompañado el año pasado, que es Leo Quialba, y yo creo que uno de los mejores analistas del mercado, que nos va a tratar de poner un poco de claridad en los distintos temas. Saludo a mis compañeros también. Neri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? Muy bien. ¿Vos? Bárbaro. Martín, ¿qué tal? Santi, ¿cómo estás? Bueno, muchachos, arrancamos entonces de esta forma y me parece que si revisamos un poco el punteo que fuimos coordinando hoy y durante el día, arrancamos con lo que fue la reelección de Putin, algo que 76% de los votos, algo que me parece que no tenía competidor, de hecho con problemas políticos su principal competencia, con lo cual ya quedaba fuera de carrera y ya estaba medio descontado que iba a ganar Putin. ¿Qué efecto puede tener esto en los mercados? ¿Qué efecto tuvo en los mercados? Igual, de todas formas, era algo esperable. Sí, sin dudas. Estamos viendo que Putin ya tiene garantizado su camino hasta 2024, o sea, va a vencer el Bonar 2024 y Putin va a seguir siendo presidente de Rusia. Qué buena analogía. Es algo impensado y lo que vemos es un reacomodamiento de poder, porque económicamente la economía de Rusia es el 10% de la de Estados Unidos. No hablamos de un esquema de guerra fría o tensiones militares, sino que estamos pensando en un reacomodamiento de poder y sin duda con Putin nuevamente a la cabeza directamente del bloque exsoviético, nuevamente el mercado va a seguir de cerca lo que pueda llegar a ser. Totalmente. Otra de las noticias interesantes también, bueno, siguió la reunión del G20 que se concretó hoy terminó justamente en Argentina, donde Duhovne y Sturzenegger se mostraron juntos, muy juntos, muchas fotos juntos, ante los rumores que veníamos escuchando, mucho ruido en el mercado con posibles bajas y posibles subas, pero bueno, se mostraron muy juntos, creo que también es una señal de fortaleza y eso también vamos a tener que ver si se refleja en lo que ha sucedido en esta semana en el mercado y lo que esperamos de acá en adelante. Sí, además agregar
al contexto del G20, que fue positivo, también tenemos que sumarle las declaraciones de Christine Lagarde, la presidenta en realidad la número 1 del Fondo Monetario Internacional, sí, que fue muy positivo con respecto a Argentina, a la velocidad del gradualismo y a los cambios institucionales que este país llevó a cabo en los últimos 2 años. Sí, la verdad que es importante. Obviamente nunca uno sabe cuándo le están halagando porque están recontra comprados de Argentina, cosa que a veces pasa, pero no, la realidad es que sí, en este caso fueron bastante positivos con los datos que llevó Argentina y bueno, creo que hubo conversaciones alentadoras tanto para tratados comerciales como para bueno, seguir de cerca lo que pueden ser las inversiones dentro de la Argentina. Uno de los eventos también notorios de estos 2 últimos días, en el cual ayer tuvo una baja del 6,7% y hoy del 2,6% también, una baja muy prominente, fue lo que pasó con Facebook, a las empresas que más ha ganado terreno en los últimos años y que ahora tuvo una baja importante a raíz de esta filtración de datos, estos datos que se dieron como confianza por un estudio académico o algo así, y finalmente terminaban siendo para usados en términos políticos, cosa que afectó directamente a Mark Zuckerberg y también al director, que hoy fue echado de Analytica, que era la consultora que también había usado estos datos. Fuerte, obviamente también tuvo impacto en lo que fue el mercado externo, ¿es así? Sí, el día de ayer fue muy negativo. La acción de Facebook cayó 6,77%, hoy volvió a caer otro 2,5% y en estos 2 días perdió en valor de mercado más de 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi la totalidad de las reservas que tiene el Banco Central hoy. Eso, por supuesto, también puso presión sobre las acciones tecnológicas y empieza a despertar en el mercado la pregunta incómoda: ¿qué hacen estos gigantes tecnológicos con la información que tiene de todos sus usuarios? ¿La usa positivamente? ¿Se parece a 1984, que hay un gran hermano que nos controla? Claro, ¿se la venden al mejor postor? Es de ciencia ficción el escenario. Totalmente. Sí, la verdad que esos fueron, me parece, los eventos más relevantes que han ocurrido hasta ahora en la semana. Un evento que tenemos para mañana es la reunión de la Fed, ¿sí? La reunión del Comité de Política Monetaria de marzo. La verdad que la decisión esperada por el mercado, con un 92% de probabilidad, según los precios implícitos en los instrumentos financieros, básicamente se espera una suba de 25 puntos básicos. Creo que la Fed... El rango se va a 1,50 y 1,75. Exactamente. Creo que la Fed tiene margen para hacerlo desde el punto de vista de los datos. Hoy las expectativas de inflación implícitas en los bonos norteamericanos que ajustan por inflación se ubica por encima de 2%. ¿Sí? Esto es por primera vez desde 2014. La inflación en el margen se encuentra, con el último dato de febrero, en 2,2%, muy traccionada por lo que es el aumento en los precios del petróleo. Pero creo que desde ese lado la Fed tiene margen para justificar una suba y básicamente necesita justificar una suba teniendo en cuenta los niveles excedentes de liquidez en el mundo, los riesgos de burbuja, y la Fed va haciendo equilibrio entre ir avanzando gradualmente con una suba de tasas sin desestabilizar al mercado. Exactamente, creo que, bueno, como bien decías, es algo esperado para 3 son para este año las esperadas, 3 alzas. Hoy se esperan 3, bueno, el gran riesgo es que terminen siendo 4, ¿no? Digamos, eso es lo que podría golpear al mercado. ¿A qué va a estar atado? Yo creo que va a estar atado fundamentalmente a la dinámica de la inflación, a cómo la Fed puede ir manejando desde el discurso, digamos, los movimientos de las tasas en las próximas reuniones, pero fundamentalmente creo que va a estar atado a la estabilidad financiera. Claro. Aunque la inflación lo justifique, si se llegan a dar eventos de volatilidad, de shock, y si los mercados comienzan a ser impactados por una expectativa de mayores subas, digamos, de más de 3 subas en el año, yo creo que la Fed va a encontrar desde el lado del discurso una manera de justificar no hacerlo. Hablando ya un poco en el tramo local, y creo que acá es donde hay que poner el ojo en lo que han sido particularmente estos días, en donde el Banco Central vendió ayer 187 millones de dólares y hoy también tuvo una intervención de 45 millones de dólares. Un mercado que a nivel de equity se mantuvo arriba, hoy 0,23 arriba, 31.797 puntos entonces para el Merval, donde la contracción más fuerte la tuvo Autopistas del Sol y el aumento más fuerte lo tuvo PGR, que ya había tenido una buena jornada a su vez, pero no creo que haya que poner el ojo hoy particularmente. En un ratito lo vamos a hablar con Leo igual de qué está pasando en el mercado accionario, sino más bien
en lo que ha sido la decisión de hoy de la licitación de las LEVAC, en la cual también se redujo 25 basis respecto de lo que había sido la licitación anterior en el tramo corto, y ahora quedó en 26,5 para el tramo corto, y el último tramo, que es el de 273 días, a 24,95. Creo que es la última vez que lo vamos a ver, Neri. Es la última vez que vamos a ver este plazo, por lo menos en las licitaciones primarias. Para mí, más importante que la novedad de la tasa fue la noticia de que el Banco Central le dice formalmente adiós a las LEVAC de 7 y 9 meses. El plazo máximo va a ser a partir de ahora 5, y el resto de la curva, como sospechaba gran parte del mercado, se la está dejando en una bandeja a las letes en pesos del Ministerio de Finanzas. ¿Por qué? Porque el Banco Central está empezando a migrar, en realidad el financiamiento del déficit lo está blanqueando y diciendo que ahora sea el Ministerio de Finanzas el que busque financiamiento, y que no sea a través de emisión en dólares, esterilización de LEVAC y doble peaje a través de tasa de interés y tasa en pesos. Bueno, particularmente hoy lo mencionábamos, 526.196 millones de pesos era lo que vencía. Las propuestas alcanzaron 459.000 millones y se adjudicaron 453.000 millones. Hubo una expansión monetaria en este caso de 87.000 millones de pesos, pero Martín, vos tenías un punto acá y me interesa también reverlo de cuánto fue desde cómo fue comparado con otras licitaciones, cuánto actuó el central en el secundario y cuánto actuó vía venta de dólares. Sí, ahí yo creo que en los próximos días y en las próximas semanas lo relevante va a ser qué ocurre con esos 87.000 millones de pesos que el Banco Central emitió en la licitación actual. Cuando uno mira en la última licitación, la de febrero, el Banco Central en la licitación primaria realizó una expansión de 90.000 millones de pesos. En las licitaciones previas, toda esa expansión que realizaban en el mercado, en la licitación, la terminaba absorbiendo en los 20 días hábiles siguientes en operaciones en el mercado secundario. Sí. Con la volatilidad cambiaria, los golpes sobre la demanda de dinero en el último mes, de esos 90.000 millones ya no logró retirar la totalidad, sino que retiró 70.000 millones de pesos. El resto, casualmente, 20.000, 22.000 millones de pesos, fueron absorbidos mediante venta de dólares, con lo cual en realidad estamos viendo una migración desde demanda de pesos hacia demanda de dólares. Ya el Banco Central, en las tasas actuales en las que fijó en el mercado secundario, ya no logró retirar la totalidad de lo que había emitido en la licitación primaria, y una parte se fue a dólares. ¿Por qué está este ruido de corrida cambiaria? Yo es un tema que hoy salí por lo menos a desmitificar desde mi punto de vista y de análisis de lo que han sido en otras oportunidades la venta de dólares por parte del central. Pero ¿por qué hace tanto ruido que este central o este equipo sea el que esté vendiendo dólares? Sí, yo creo que fundamentalmente lo que primero tenemos que aclarar es que no hay ningún riesgo de corrida cambiaria. El Banco Central tiene reservas más que suficientes para enfrentar cualquier demanda. Yo creo que estos movimientos no lo llamaría corrida, pero sí una dolarización parcial de portafolios, creo que está muy vinculada a que el mercado no tiene muy claro cuál es la función de reacción del Banco Central, no tiene muy en claro quién es el que decide el equilibrio dólar-tasa de interés, si es el Banco Central o son otras áreas de la política económica. Y creo que estas intervenciones, en realidad, hoy lo estábamos discutiendo antes del programa, parece que el cambio en las metas de inflación, que inicialmente que eso conllevó a un dólar más alto y una tasa más baja, creo que inicialmente el objetivo era apuntar a un nivel de actividad un poco más alto. Sin embargo, creo que hoy, mirándolo 2 meses y medio más tarde, me parece que el gobierno se empieza a preguntar qué es más contractivo, ¿no? Si una tasa de interés más alta o una tasa de interés 3 puntos más baja y un dólar 3 pesos más alto. Y con lo cual me parece que en estos niveles de dólar y el impacto sobre la inflación y sobre el salario real, el impacto negativo, me parece que la política tomó la decisión de intervenir, de ponerle por lo menos un techo de corto plazo, y eso es un poco lo que justificó el Banco Central en su último comunicado de política monetaria, ¿no? Hoy creo que también tocando este tema que decís de tasas y también de tipo de cambio, juega un factor fundamental que hoy se dieron a conocer los datos de empleo, en el cual aumentó 1,1 punto anual respecto, obviamente del año pasado, y 0,6 respecto del trimestre previo en los datos de empleo, y la desocupación también, que bajó a 7,2%. Y acá también juega, ¿no? Algo que durante diciembre le dijeron a Sturzenegger: mirá, la actividad se está frenando, vamos a tener que bajar la tasa de interés, o sea, recalibremos las metas, bajemos la tasa de interés a partir de eso, que te dé un margen para hacerlo, y
con eso vamos a ralentar un poco la actividad. Lo cierto es que diciembre desestacionalizado te creció 0,6, con también crecimiento obviamente interanual, y tenés buenos datos de actividad y de empleo. Entonces, ¿fue una decisión un tanto apurada, Neri? ¿Y cómo saberlo? En primera instancia yo creo que la actividad económica y la tasa de desocupación tenían una trayectoria que era interesante, no era para relajar la política monetaria, mirando que se venían ajustes de precios regulados, se venían una ronda de aumentos que ya sabíamos que iba a ser un primer trimestre muy complicado. Mi criterio es que el 28 de diciembre cambió la estrategia de portafolio de todos los inversores y generó una tendencia a la dolarización. Básicamente perdió fuerza el peso porque tiene un premio mucho menor y la posición en dólares empezó a ver mucho más atractiva. Claro. Me parece que va por ese lado y coincido con vos que quizá hay cierto condicionamiento desde otras esferas de la política ajena a la monetaria que ejerce presión sobre el presidente del Banco Central. Y ahí está lo que decía Martín sobre cuánto resignamos de tasa y cuánto también estamos poniendo presión al dólar y qué finalmente lo que termina afectando más. Si les parece, comenzamos este programa y un Smart Money que propones, ¿así, Martín? ¿Con qué vamos? Hoy vamos a tratar de ir de un poco de la macro a lo micro, ¿sí? Vamos a intentar analizar qué sectores de la economía pueden estar siendo beneficiados, cuáles serían favorecidos por el actual modelo. Y en función de eso vamos a intentar vamos a hacer un stock picking, intentar determinar qué acciones, qué sectores podrían ser interesantes para incorporar a un portafolio diversificado. Muy bien, allá vamos entonces. Y de esta manera comenzamos el Inversor Bolsero hasta las 22. Quédate ahí que ya venimos con más información. Ahora escuchamos a Pharrell Williams haciendo Happy. Jóvenes economistas, Smart Money, acciones, bonos. Actualizate con el Inversor Bolsero. Bueno, comenzamos con nuestro Smart Money de hoy. Como comentábamos hace un rato, la idea es ir un poco de lo macro a lo micro, intentar identificar qué sectores económicos podrían estar beneficiándose del actual modelo de crecimiento, del actual entorno macroeconómico. Un tema a destacar es que la Argentina tiene un ciclo político un tanto particular, que tenía elecciones cada 2 años, y los años pares, cuando uno mira la historia de los últimos años, suelen presentar tasas de crecimiento considerablemente más bajas que los años impares, ¿no? Que son los años pares son la ventana de oportunidad para realizar correcciones a nivel macroeconómico de las muchas distorsiones que la economía argentina suele acumular, ¿no? Y se busca manejar el costo político en ese sentido. En 2017 tuvimos un crecimiento algo por debajo del 3%, con un segundo semestre donde la política económica, tiró toda la carne al asador de alguna manera con los préstamos Argenta del ANSES, con la obra pública, con el atraso cambiario y una dinámica muy fuerte del crédito al sector privado. 2018, muchos de estos factores se van a moderar, queda un arrastre estadístico importante, pero el crecimiento propio del año 2018, la verdad que creemos que va a ser bastante más acotado, va a haber una política de ingresos con salarios y jubilaciones creciendo en línea o algo por debajo de la inflación, la política fiscal va a ser contractiva en línea con el cumplimiento de las metas de inflación, el crédito va a seguir traccionando, Brasil va a ayudar también, pero la verdad cuando uno compara y mira, todos estos elementos es un conjunto, el crecimiento va a ser algo más acotado, pero la economía probablemente presente una tasa de crecimiento positiva en un año par, en un año donde se van a realizar correcciones en la macro, y eso es un dato no menor y muy positivo para la economía argentina. Cuando uno intenta desagregar cuáles son los sectores que van a presentar un mayor dinamismo quizá, o lo que son los que están traccionando el nivel de actividad de este año, creo que el primero que aparece es la construcción, ¿no? Es la gran ganadora del actual modelo, y por un lado, la obra pública sigue siendo una prioridad para el actual modelo económico, tanto la financiada desde el punto de vista del Tesoro, como con los programas de PPP, ¿sí? Que esos son programas que se están implementando con financiamiento parcialmente público, parcialmente privado, se va desembolsando a medida que avanzan las obras, y es un esquema que este año, en los próximos meses, va a tener un impacto bastante importante. Desde el punto de vista de la construcción residencial, el financiamiento UVA, los créditos hipotecarios, vienen traccionando muy fuerte al 130% interanual, y eso va a seguir durante todo el año.
Con lo cual, cuando uno mira también los datos del ISAC, del indicador de construcción de enero, que creció 19%, los despachos de cemento en el primer bimestre del año, que también vienen creciendo muy fuerte, uno podría señalar a las empresas que cotizan en nuestro mercado, como por ejemplo Loma Negra y Juan Minetti, son grandes productoras de cemento, Consultatio e IRSA, por ejemplo, que se dedican al real estate, como acciones que podrían beneficiarse o por lo menos estar en un sector que durante este año y el año que viene seguramente crezca por encima del promedio de la economía. Otro sector a seguir muy de cerca es el sector energético, ¿sí? Que es otra prioridad de la política económica. Fundamentalmente el sector de energías renovables, ¿sí? Con los programas Renovar 1 y 2 que presentaron precios muy atractivos para la oferta. En este caso, bueno, y también obviamente el sector de hidrocarburos convencionales y no convencionales, fundamentalmente en el área de gas. Me parece que en ese sentido Pampa Energía es una acción interesante. Un caballito de batalla, Pampa, ¿eh? Es un caballito de batalla a tener en cuenta. Y un dato muy importante es que hay un sendero prefijado de aumento en el precio del gas. Así que esto va a beneficiar seguramente a las empresas del rubro. Te pongo un dato. En abril se espera una suba de 11,7% en el precio en dólares que paga la demanda y que recibe la oferta. En 2018, en total va a aumentar 25,5% en dólares el precio que recibe la oferta de gas y 29,3% adicional en 2019. ¿Sí? Vamos a un precio en dólares muy interesante del gas. Y me parece que las empresas productoras van a ser uno de los... Ya lo han venido siendo en el último tiempo. Y creo que van a seguir teniendo un dinamismo interesante. Y otro sector que me parece bastante importante es el sistema financiero. El sistema financiero está creciendo muy fuerte en términos de cantidades, fundamentalmente con los UVA, en los segmentos hipotecarios y prendarios. Y dentro de los créditos personales, que también están presentando una tasa de crecimiento muy alta del 60% interanual, algo que resulta muy atractivo a la hora de pensar los balances de los bancos es que estos créditos presentan tasas muy elevadas, ¿no? En torno, por encima del 40% interanual, con un riesgo muy bajo, con un 40% de tasa nominal anual, con un riesgo muy bajo. Con lo cual, en términos de rentabilidad, de retorno riesgo para los bancos, son créditos muy atractivos, están creciendo muy fuertes y el costo de fondeo de los bancos es muy bajo. La mitad de los depósitos no tienen remuneración, el costo de fondeo promedio de los bancos es 10%, ¿no? Y están prestando personales arriba de 40%, tienen posibilidad de colocarse en Lebacs al 26,5%, en Lelix en esa zona, en Pases, con lo cual me parece que los spreads de los bancos son un dato a mirar, y me parece que en los próximos meses y probablemente incluso bien entrado 2019, el crédito va a seguir creciendo muy fuerte y las acciones bancarias creo que tienen que ser parte indispensable en cualquier portafolio diversificado. Y finalmente, para concluir, un último sector también a mirar es el sector de servicios públicos, de utilities. Y estos sectores también se encuentran beneficiados por un esquema de recomposición tarifaria. Este año se logró la recomposición plena de los balances. Y hacia adelante hay fórmulas de ajuste, lo que es distribución eléctrica y distribución de gas. Edenor y Metrogas, por ejemplo, son exponentes que ya tienen un sendero de subas en línea con los costos, con lo cual el famoso markup de estas empresas se va a mantener. Y se van a constituir, ahora que lograron recomponer sus balances, me parece que en lo que tradicionalmente son las utilities en el mundo, que son sectores de bajos riesgos, con flujos relativamente poco volátiles y con tasas de markup que resultan, me parece que en los casos en el mercado actual, bastante interesantes. Muchísimas gracias, Martín, y quédense después de esta pequeña tanda que tenemos que hacer ahora, porque se viene educando al inversor, justamente dándole una vuelta de tuerca más a esto, ¿no, Nelly? Sí, vamos a enseñar cómo leer balances de las empresas cotizantes sin ser contador o economista. Oh, cómo me la vendió, ¿eh? Pequeña tanda y ya volvemos con el inversor bolsero y en especial educando al inversor. Tiempo de publicidad en Millennium. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2017. Con un motor turbo de 170 caballos. Caja automática de doble embrague. Selector de manejo lluvia o piso seco. Seguridad activa y pasiva. Nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta. El auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. En esta Pascua compartimos las palabras del cardenal Mario Aurelio Poli.
Una nueva Semana Santa nos ofrece volver la mirada a lo esencial de nuestra fe. En el corazón del Evangelio se encuentra la pasión de Jesús y la cruz es la prueba más grande del amor de Dios a todos sus hijos. La Pascua es la victoria del amor de Dios sobre el odio y la violencia. Es la victoria del amor y de la vida de Dios sobre todos los proyectos de muerte, porque en Él brilla la esperanza de una feliz resurrección. Jesucristo resucitado camina con nosotros y desea renovar el amor y la esperanza de cada familia en la Argentina. Celebremos con alegría la Pascua de Jesús. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Cines Multiplex presenta la primera sala de cine 4D de Capital Federal. Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire, agua, para potenciar tus sentidos y sumergirte en la aventura. Viví la experiencia 4D. Ahora en Multiplex Lavalle. Lavalle 780 Capital Federal. Más info en multiplex.com.ar. Guini Auto, concesionario oficial Hyundai. Alicia Moró de Justo, 1996. Teléfono 431-54544. Grupo Bavarian. Trayectoria, confianza, seguridad. www.grupobavarian.com. Torres de Manantiales presenta La Magia de la Pascua. Un programa temático exclusivo para que disfrute toda la familia. Torres de Manantiales Mar del Plata, 5432-4444. Una Pascua de maravillas. Fin de espacio publicitario. Santi Bulat, Martín Botier y Neri Persichini te brindan las claves para ser un mejor inversor. Educando al inversor. Bien, esta semana en Educando al Inversor vamos a hablar de balances, y no de esos de índole personal que uno hace a fin de año, sino de los estados contables de las compañías cotizantes. ¿Por qué es importante ver esta información? Porque si invertimos en acciones tenemos que saber que somos accionistas y por lo tanto somos dueños de una porción del capital de esa empresa. Y los estados contables son una forma de saber qué ocurre puertas adentro de las firmas en las cuales invertimos. Por suerte no es necesario ser economista o contador para comprender la marcha de los negocios, sino que basta con mirar solamente unos cuadros que las empresas presentan regularmente ante la Comisión Nacional de Valores. Los elementos más importantes de la contabilidad financiera y que nos ayudan a tener un pantallazo de la empresa son 4. El estado de situación patrimonial, que a partir de ahora en más le vamos a decir la foto. El estado de resultados, la película. El estado de flujo efectivo, la billetera. Y hay un cuarto estado que es el de evolución del patrimonio neto, que por ahora no nos importa, pero que revela cómo los hechos económicos afectan el capital social de la empresa. Así que si les parece veamos de uno en uno de qué tratan. Vamos a eso. Empezando por la foto, el estado de situación patrimonial no es ni más ni menos que el famoso balance general. Muestra la estructura patrimonial con el desglose en activo, pasivo y patrimonio neto. El balance exhibe los bienes y derechos de la empresa, los activos, con los recursos financieros que se usaron para obtenerlos, provenientes tanto de terceros, el pasivo, o de los accionistas, el patrimonio neto. Es importante destacar que el balance muestra información estática, por eso es comparable a sacar una foto de la empresa en un momento dado para mirar stocks. Generalmente estos cortes son cada 3 meses, trimestrales, y un balance general que se hace a fin de año. También resulta muy útil el balance general para calcular ratios patrimoniales, como pueden ser los de liquidez, endeudamiento y de gestión. Si te parece bien, Santi, pasamos a la película. Dale. Mucho más interesante para los economistas. Es la que nos dice el estado de resultados, que tiene como finalidad reflejar si hubo ganancia o pérdida en el periodo y también explicar cómo se generó la misma durante ese periodo contable. A diferencia del balance, el estado de resultados es información dinámica. Captura lo que nosotros llamamos variable flujo, como son las ventas, costos, gastos y ganancia. Y como les dije, esta película permite ver si la empresa obtuvo una ganancia o una pérdida contable. ¿Cómo llegamos a ese dato?
partimos de un primer renglón de ventas o ingresos netos, le restamos el costo de las mercaderías o servicios vendidos para arribar a la utilidad bruta. Esa utilidad bruta le empezamos a descontar gastos de administración, de comercialización y otros gastos. También le deducimos depreciaciones y amortizaciones contables. Ahí llegamos al resultado operativo. Eso es lo que el negocio genera. Ahora bien, también tenemos que empezar a deducirle los intereses que genera la deuda, porque las empresas tienen deuda, y también algún otro resultado neto extraordinario. Ahí llegamos al resultado antes de los impuestos. Como estamos en Argentina, las empresas pagan un 35% sobre esas ganancias. Una vez que pagan ese tributo, llegamos al resultado neto, la ganancia de la empresa. Como para cerrar lo que es la película, algunos datos que a mí me gustan ver del estado de resultados y que a vos como inversor te van a servir cuando analices un balance sencillamente. Hay que mirar el crecimiento de las ventas, analizar si los mayores ingresos fueron por efecto de precios o cantidades, la variación en los resultados, la comparación de las ganancias contra la inflación, porque una empresa puede estar ganando 20%, pero si la inflación es 30%, en términos reales está perdiendo. Claro. Estudiar los márgenes, o sea, cuánto de las ventas retiene por resultados, qué porcentaje de las ventas termina quedándose la empresa, y también sirve para construir ratios de evaluación, que sin dudas es un tema para otra columna. Ahora, conviene aclarar que este cuadro de estado de resultados se rige por el criterio contable que se conoce como devengado. Este contempla el registro de las operaciones económicas sin distinguir si se cobraron o pagaron. Esto quiere decir que la empresa pudo haber vendido muchos bienes y servicios y ser rentable según la técnica contable, pero el estado de resultados no nos dice nada si esas cobranzas se efectuaron o cuál es la realidad financiera de la empresa. Por esta razón tenemos que ver el tercer punto que les comentaba, que es la billetera, que habla de la generación de caja. Para eso existe el estado de flujo efectivo, que muestra este tipo de movimientos del cash. También muestra datos dinámicos y distingue tres fuentes de variación de la caja, a través de actividades operativas, de inversión y de financiación. En contraposición al estado de resultados, este estado de flujo efectivo se basa por el criterio de lo percibido. Así, solo registra las operaciones que afectaron la posición de caja, ya sean ingresos o egresos, es decir, lo que te movió la billetera. Bien, perfecto. Ahora, mirando cómo evolucionó el flujo neto de caja a través de las actividades operativas, es decir, cobranzas y pagos, de inversión, si hubo o no compra-venta de maquinaria o alguna propiedad, y de financiación, préstamos, aportes y pago de dividendos, podemos tener un panorama más claro de si la empresa genera dinero y por qué canales lo hace, más allá de lo que diga el criterio contable. Lo ideal es que la empresa aumente su posición de caja año a año. Es como nosotros queremos tener más plata en el bolsillo, porque tenemos liquidez para afrontar compromisos de corto plazo. Pero puede ocurrir que la firma pierda dinero en algún año. Y esto no necesariamente es malo. Puede ocurrir que al encarar algún vencimiento importante de deuda en el marco de una política de desendeudamiento, la empresa tenga que ceder parte de su caja. En todo caso, la clave siempre pasa por el dinero generado por el lado operativo. Esa es la madre, el núcleo del negocio, ya que este constituye el corazón de su motor. Es un motor en realidad, es un motor que financia el resto de los canales. Por esta razón, cuando una empresa empieza a andar mal, el primer síntoma lo vemos acá, se resiente el flujo neto del lado operativo. Este síntoma solamente se ve en el estado de flujo efectivo, pero queda oculto bajo la alfombra si nos atenemos únicamente a lo que dicta el estado de resultados. Así que bueno, básicamente para analizar cómo marcha una empresa y qué puede llegar a devenir en el futuro, hay que mirar la foto, que es el balance, la película, el estado de resultados, y la billetera, que es el estado de flujo efectivo. Muchísimas gracias, Neri. Espectacular el Educando al Inversor de hoy. Yami, ¿a dónde se pueden comunicar y cómo ganan las entradas para la Expo EFI? Nos pueden buscar en Facebook e Instagram como Equipo Bulat, en Twitter @Equipo Bulat o por mail a equipo.bulat@gmail.com. Si te querés ganar las entradas para la Expo EFI, métete en Twitter, pones hashtag el inversor bolsero, quiero mis entradas, y ahí ya estás participando por las entradas para la Expo EFI. Pequeña tanda y después en comunicación directa con Leo Quialba para analizar todo lo que veníamos comentando antes. Quédense. Este espacio es auspiciado por Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontrarnos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @Sashimilla Restó. Twitter @Sashimilla_.
Baco Club, club privado de vinos, nos cuenta que en el mes de la vendimia nos invita el miércoles 15 de marzo a un evento imperdible en el que se degustarán a ciegas las 2 variedades más emblemáticas del mundo del vino, Malbec y Cabernet Sauvignon. Información y reservas, escribir a bacoclub@bacoclub.com.ar. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Random House te presenta Novelnomics de Juan Carlos de Pablo. Novelnomics ya está en librerías. La economía del siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. 20 minutos quedan para que finalice este programa. Estamos hasta las 10 de la noche y todavía queda el sorteo también, ¿eh? Pueden comunicarse ahí para ganar unas entradas para la Expo EFI. Estamos en comunicación ya en línea con Leo Quialba, que nos ha ayudado mucho durante el año pasado y esta vez lo volvemos a molestar. Leo, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Bueno, Leo, queríamos hacer un recorrido quizás yendo más de lo más internacional hacia hacia el plano local. En medio de una decisión de tasas de la Fed, quería preguntarte tu visión, dado que ya está medio descontada cuál va a ser la decisión, cómo puede seguir afectando esto y qué velocidad se ve de acá en adelante para la suba, que no sabemos si van a ser 3 o 4 que está descontando el mercado. Sí, yo leí los otros días un concepto que me quedó grabado, que es piloto automático. La Reserva Federal hoy está en piloto automático, que básicamente es ir ajustando gradualmente las tasas, salvo que pase algo grave. Van a ser lo más probable 3 subas de tasa. Este es el piloto automático. ¿Qué sería que pase algo grave? Bueno, puede ser por el lado negativo o por el lado positivo. Pero sobre todo el lado negativo es que si hay una desaceleración económica, ahí se vería restringida esa suba de tasa. Ese es un escenario, tiene cierta probabilidad. Menos probable es que haya un salto de inflación, ahí debería acelerar la suba de la tasa de interés, y también menos probable es que haya una aceleración de crecimiento. Entonces me quedo están relativamente haciendo la plancha, subiendo las tasas, tranquilo, 3 veces me parece que es lo razonable, y solamente desactivarían el piloto automático en el caso de algún cambio de escenario. Bien, Leo, habla Neri Persichini, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Neri? Bien, muy bien. Ya que te tenemos en el terreno internacional, yo sé que vos seguís mucho la economía internacional, principalmente la europea, y quería hablar un poquito del riesgo político, ¿no? Aprendimos que después del Brexit de 2016, cuando hay una elección en Europa, tenemos que ver cómo le va a los partidos euroescépticos. Y la última elección italiana demostró que esta clase de movimientos políticos sigue fortaleciéndose y obstaculizando coaliciones de gobierno en el Parlamento. ¿Vos ves que el factor político esté teniendo un impacto actualmente en el rally del euro, que si bien en el último año gana 14% frente al dólar, está bastante flat en los últimos 2 meses? ¿Vos ves ahí impacto? Mira, es el tema que tiene más desconcertado a todos los traders y a los grandes portfolio managers del mundo. Cada entrevista que vos lees, muchos te dirían, por el diferencial de tasa de interés que hay, el dólar debería estar mucho mejor. Entonces algunos empiezan a preocuparse de una debilidad más estructural del dólar debido a el déficit que tiene de cuenta corriente. Entonces ahí el problema es que, tampoco nos vamos a poner muy técnicos, pero si vos querés solucionar el problema de cuenta corriente que tiene Estados Unidos con un movimiento del dólar, necesitarías otro bajón adicional del dólar.
Entonces, yo no sé si tanto la fortaleza del euro se debe, como bien vos planteás, que hay muchas dudas también en Europa, si es tanto se debe a un factor positivo de Europa o si querés a una reacción más negativa de Estados Unidos. Bien. Es un debate bastante, porque si uno se fija lo que pasó en los últimos 50 años de historia, uno tendría a pensar en un dólar fuerte. Es que va en contra estamos viendo lo contrario, ¿no? Va en contra de lo que dicen los manuales, ¿no? Que tasa de interés fortaleciéndose acompaña un dólar que gana fuerza, gana vigor, y estamos viendo un desacople más que llamativo, sí. Sí, a veces son estas cuestiones estructurales que uno empieza a pensar en un mundo menos Estados Unidos dependiente. Si finalmente no llegó ese momento en el cual China tiene un rol y un protagonismo que te lleva a un cambio más estructural de portafolios y ya estás teniendo un reacomodamiento estructural, digo, no para el próximo año, sino para los próximos 20 o 30 años. Leo, ¿cómo estás? Martín Botier te saluda. ¿Qué tal, Martín? Bien, todo bien. Mira, yo sigo centrado en el dólar, pero te traigo un poco a la coyuntura del mercado local. En el debate al comienzo del programa mencionábamos que en los 20 días siguientes a la última licitación del EVAX, y a diferencia de lo que venía ocurriendo en licitaciones previas, en medio de la volatilidad cambiaria, el Banco Central no logró absorber todos los pesos en el mercado secundario y una parte, digamos un 25% de lo que había emitido, se terminó yendo a dólares. La pregunta es, en la licitación de hoy, el Banco Central terminó convalidando una expansión monetaria en torno a 87.000 millones de pesos. ¿Vos cómo estás viendo hacia adelante el atractivo fundamentalmente del carry trade? ¿Y cómo estás viendo si el Banco Central va a lograr esterilizar lo que emitió en la licitación primaria o una parte de eso va a seguir canalizándose a dolarización de portafolios? Sí, yo creo que antes lo mirábamos más como una foto y me parece que ahora es más como una película, ¿no? Si uno toma los promedios de renovación de las últimas licitaciones del EVAX, encuentra niveles de 80% y después en el mercado secundario es donde el central va operando y además ahora tenemos las emisiones de bonos del Tesoro que si bien no son una esterilización, circunstancialmente o momentáneamente sí te pueden actuar como tal porque el Tesoro te deja esa plata estacionada en su cuenta del central. Entonces, si uno toma el conjunto del EVAC, LELIQ, bonos, vamos viendo una política que, a diferencia del año pasado, que el primer trimestre fue un desastre el manejo del central, este año es mucho más parecido al 2016, en donde se viene manejando de una manera mucho más prudente. Respecto al enganche que le metía del carry trade, yo no recuerdo la última vez que hablamos, pero sí, no recuerdo la fecha, pero sí me acuerdo de lo que hablamos, que básicamente yo decía de que se venía la época estacional del año en el cual había que estar dolarizado. Esos meses ya pasaron, básicamente eran diciembre, enero, febrero, y ahora se vienen los meses en los cuales hay que estar especificado. ¿Eso significa que no hay riesgos? Creo que sí hay riesgos, sobre todo vienen de afuera, no tanto de adentro, pero entiendo que el central y el gobierno tomaron la decisión correcta el año pasado después de las elecciones de acelerar el ajuste. Parte de acelerar el ajuste era mover el tipo de cambio y ahora ya llegó a un nivel en el cual un tipo de cambio creciente empieza a ser sumamente problemático ya para el nivel de actividad y para los precios que per se ya son un problema, ¿no? Entonces teníamos un dólar de 17 en octubre y tenemos un dólar hoy de 20 mangos. Me parece que 20 para los próximos meses es más que razonable, hasta podríamos llegar a verlo abajo de 20. Estamos justo en la semana de punto de inflexión, la semana 10, es más o menos la semana donde la liquidación de divisas toca piso y a partir de ahí empieza a crecer y se multiplica por 5 o 6 veces, con lo cual lo que estamos viendo que hay una demanda genuina por nivel de actividad. Hay demanda por importaciones de autopartes, bienes intermedios, bienes de capital. Es genuino. Vos hablás con la mesa de los bancos y te dicen
me están comprando dólares algunas petroleras, me están comprando las automotrices, y eso es así porque el nivel de actividad es alto y eso te lleva a un nivel de importaciones estructuralmente mayor. La actividad no tiene la estacionalidad que tiene el campo, entonces en ese contexto está bien lo que hizo el Central, y ahora me da la sensación de que se viene, si el contexto internacional, Trump mediante, por decirlo de alguna manera, lo permite, se vienen meses en donde el carry trade de nuevo vuelve a ser el protagonista. Leo, recientemente fue noticia de que los emisores argentinos cumplieron 45 días sin pisar Wall Street. Y también, bueno, acá en Vima. Si hacemos un repaso de los últimos acercamientos a la bolsa, durante fin del año pasado, Molino Cañuelas postergado. La IPO de Laboratorio Richmond, si bien fue exitosamente colocada, pierde un 30% desde diciembre. Más acá en este año, TGLT compra a Caputo a un 30% de valor de lo que tenía en el mercado. Tenemos Corporación América, que salió a bolsa en febrero, un 17% abajo en dólares. Tenemos a Cepu, que hizo la IPO en Wall Street, un 27% menos desde enero. Lo que estamos, quizás la única exitosa fue Cablevisión, que salió en Londres. Bioceres también, otra que estuvo postergada. ¿Vos crees que la etapa de las IPO exitosas de Argentina, con libros sobre demandados como Superville y Lomas, son historia pasada? ¿O puede haber una segunda oleada de interés en empresas argentinas? No, creo que puede haber una segunda oleada. Me parece que el mercado se saturó. Si querés casi el resumen, aunque no se trata del mercado de colocación de acciones, sino de bonos, pero la colocación en enero de la Argentina de 9.000 millones de dólares en bonos, todavía el mercado está tratando de digerirla, ¿no? Es como si uno se comiera 10 huevos fritos juntos. Un empacho, brutal. Claro, te lleva a una pataleta de hígado y vas a estar bastante tiempo tratando de recuperarte. Entonces, el mercado global terminó el año muy excitado, arrancó en un enero absolutamente eufórico, desmedido, hubo exageraciones de todo tipo, sobre todo en valuaciones, y eso te lleva un poco al resumen que perfectamente hiciste de muchísimas colocaciones que no fueron exitosas. En varios de estos nombres que mencionás creo que hay enormes oportunidades con esta caída de precios. Lo que pasa es que, bueno, no estamos en un momento eufórico. Entonces, como dice Warren Buffett, la bolsa es para los pacientes, ¿no? Los impacientes son los que terminan perdiendo plata. Así que no, me parece que se va a recuperar. Me parece que el gobierno viene haciendo las cosas del lado fiscal, que es el que más preocupaba en algún momento del año pasado. La verdad que está haciendo un trabajo muy fino, e hizo políticamente lo que tenía que hacer, que era acelerar el ajuste, acelerar la inflación, acelerar todo tipo de discusión para que después del Mundial el escenario le quede más despejado de cara a las elecciones del año que viene. Tiene que tratar de ganar en primera vuelta. Así que hay que ser selectivo, no todas las historias son las mismas, no da lo mismo cualquier papel, pero creo que hay sectores, vos mencionaste por ejemplo Corporación América, que además también ahí se apuraron en hacer el IPO en un momento que todavía están renegociando contratos, claro. Pero a mí en alguna medida me gusta compararlo con los bancos, donde la caída de márgenes se compensa por el aumento de volumen. Y la verdad que la revolución de los aviones que habla Dietrich, cualquiera que se ha tomado un avión, yo ayer volvía de Córdoba y salieron en el espacio de 1 a 2 horas 4 vuelos completos de Córdoba a Buenos Aires, un lunes a la tardecita noche, de 4 compañías distintas, 2 de las cuales son más low cost. Entonces se te puede compensar la caída de precios que cobra aeropuertos por transporte, por pasajero y por avión, se te va a compensar con aumentos de volumen. Claro. Entonces hay que de nuevo ser paciente, selectivo, y como siempre pasa en la bolsa. Cuando vos te montás en una euforia que todo el mundo te dice que hay que estar comprado en la bolsa, y en ese momento te vendés. Y viceversa. Leo, te hago la última para ir cerrando. Ahora en retrospectiva, teniendo los datos de actividad, teniendo datos de inflación y también lo que está pasando con el tipo de cambio, ¿cómo analizás el cambio de la meta del 28 de diciembre?
Excelente medida. A mí cuando me preguntaban por qué iba a subir el dólar, cuando la verdad que en noviembre la sufrimos, porque de hecho uno ya empezó a dar esa recomendación de dolarizar en noviembre y el dólar bajó, así que hacían cola para pegarte. Y yo ponía el ejemplo en el 2014, cuando Draghi logra bajar el euro, desplomar el euro en una conferencia de prensa en Jackson Hole. No conferencia de prensa, en realidad fue su discurso en Jackson Hole. Y yo decía, sin saberlo, que con una conferencia de prensa vos podías bajar el tipo de cambio. Porque todo el mundo te discutía que la tasa de interés real, que los flujos, que bla, 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 bla. Así que me parece que fue una medida súper acertada. Esto demuestra que el gobierno es muy pragmático, que no está fácil, que aquellos que creían que no, era una papa, vengo a hacer carry trade, el tipo de cambio se recontratasa durante 2 años, yo tengo que tratar de salir 3, 4 meses antes y después la Argentina se pega el palo de su vida. Bueno, el gobierno es un poquito más inteligente y logró, flexibilizando, deslizar el tipo de cambio para que el central no termine perdiendo plata el año, para que la recaudación se mueva, para que el sector productivo tenga un tipo de cambio un poquito más alto, para que se licúen las cosas. Estamos en esto de gradualismo y el gradualismo implica, por suerte, que tampoco dejase el tipo de cambio trazado, porque si no sería totalmente fatal. Claro, claro. Así que a mí, a ver, yo soy de los que creen que acá hay que ganar y perder. Y todos aquellos que están muy enojados porque perdieron plata, lo lamento, digamos, el juego es así, no podés, y sí, sería muy fácil. Y que se compren futuros de dólar y listo, y hacen la cobertura completa. Y bueno, sí, el juego es así, hay que estar atento, entrando, saliendo, no es que, bueno, hago un carry trade y me quedo durante 1 año y medio llevándome una tasa del 12% en dólares por año. Total, y no es así. Total. Así que me parece que es un gobierno, desde esa óptica, que lo acusan de llevar el agua al molino de los empresarios, los financieros y demás, y la verdad que vos lo único que escuchás hoy es que el mundo financiero está más enojado que contento porque, claro, por otro lado tienen razón, digamos, yo te financio el gradualismo y vos me pagás con esta moneda, ¿no? Claro, totalmente. Yo te financio el gradualismo y vos no me dejas ganar plata. Y bueno, es así, es una historia de que vos vas a ganar plata en Argentina, pero no tampoco en el corto plazo de una manera tan fácil. Leo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Inversor Bolsero. Leonardo Quialba, socio de Delfos Investment. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo gigante. Ahora sí, Yami, llegó la hora del sorteo. Llegó la hora del sorteo, lo estamos transmitiendo en vivo por Instagram, hacia los que se quieran sumar. Todos los que los que se quieran sumar, hashtag Twitter, el Inversor Bolsero. Acá lo muestro. Twitter, @DIG, me tocó el más difícil, Digiti o algo así. Bueno, ahora la producción igual se contacta con usted. Ahí está la productora, Lucía Bulat. Y el otro Twitter que ganó es SM-Magnani. Muy bien, cual felicitaciones a los dos ganadores. Exactamente, felicitaciones. Se ganaron una entrada cada uno para la Expo EFI. Así que en la producción se contacta con ustedes y ahí 4 y 5 de abril podrán ingresar al Congreso. Entonces, gracias por mandar al Inversor Bolsero. Igual les recordamos a los participantes que el martes que viene estamos sorteando un par más, digamos. Listo. 2 entradas. ¿Y juegan estos o no? No, tienen que volver a participar. Tienen que volver a participar, sí. Perfecto. Todo de nuevo. Muy bien. El protocolo es así, no se puede evitar. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon del otro lado. Gracias Neri, gracias Martín. Y obviamente gracias a toda la producción que está del otro lado. Gracias por volver, Iván. La verdad que bastante te hiciste desear. Le dejamos ya el espacio a Marianito Yese, que llega con un programón. El de hoy va a ser una cosa terrible. ¿Comiste empanadas? Una empanada, muy bien. Media empanada, 3 empanadas, como dice el amigo J. el Expert. Bueno, nos despedimos y hasta el próximo martes entonces, donde sortearemos más entradas para la Expo EFI. A las 21 nos reencontramos con esto que es el Inversor Bolsero. Chau.